En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 6, del verso 6 al 11. Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había ahí un hombre que tenía paralizado la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo: a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre ellos, dijo al hombre: extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, seguidores de la palabra de Dios. Bienvenidos sean a su canal Nueva Vida en Cristo. Le damos la cordial bienvenida a este canal de evangelización, Nueva Vida en Cristo. ¿Qué nos dice hoy el mensaje? ¿Qué nos dice hoy la buena noticia? La palabra de Dios, la cual podemos confiar y debemos creer, a la cual debemos escuchar para alcanzar la salvación. Ella, la palabra del Señor, nos trae un mensaje preparado para que nosotros podamos ser humildes y sencillos, acogerla con amor, con cariño y cambiar, que es lo que el Señor quiere que cambiemos. Esa es la invitación que el Señor hoy tiene para cada uno de nosotros, que a través de la humildad, a través de la sencillez, nosotros podamos recibir esa palabra, ese mensaje del Señor, para poder transformar nuestra vida, para poder cambiar nuestra vida y así poder prepararnos para el día que nos toca partir al encuentro del Señor. Que nos demos cuenta que tenemos algo paralizado y que por medio de él encontremos la salvación. Pero hay muchos que están en contra de eso. El mundo no le agrada que nosotros busquemos a Dios, que nosotros sigamos el Evangelio, la enseñanza, la buena noticia, la buena nueva de Jesucristo. Al mundo no le agrada. Y el mundo por eso es de que él trata la manera de cómo ustedes y yo no sigamos al Señor. Si nosotros seguimos al Señor, la enseñanza de cada día, nosotros nos vamos a dar cuenta de que tenemos una parte en nuestro cuerpo paralizado. Y ese parálisis es el pecado. Ese parálisis es una esclavitud por el cual tiene su cuerpo paralizado para no poder seguir al Señor. Hay muchas formas de parálisis. Hay una forma en que al hombre le gusta el licor, le gustan las drogas. Es una forma de estar paralizado. La otra forma de aquellas personas que viven en la fornicación. Eso es otra forma de estar paralizado. Aquellos que viven en el adulterio. Es otra forma de estar paralizado, que no los deja movilizarse, que no los deja buscar la palabra, que no los deja preparar, que no les deja estudiar, formarse, recibir su catequesis, porque está paralizado. Y el Señor hoy dice que Él ha venido por los enfermos, no por los sanos, fíjese bien. Él ha venido a sanarnos el cuerpo completo, no solo una parte.
sino que completamente interior y exterior. Eso es la enseñanza que Jesús daba a los judíos, a los maestros de la ley, a los fariseos, y esa misma enseñanza hoy lo comparte el Señor a cada uno de nosotros. Cuando Jesús enseñaba en la sinagoga, cuando Jesús evangelizaba en la sinagoga de los fariseos, de los judíos, los fariseos nada más lo espiaban, no creían en él. Iban solamente para juzgar a Jesús y después criticarlo, así buscar un motivo para poder condenarlo y darle muerte. Y eso es lo que hoy en nuestro tiempo se vive. Hay muchas personas que solamente llegan a la iglesia, no por necesidad de preparar su vida, sino que solamente llega para poder ir a juzgar, nada más a ir a ver, a escuchar, para después criticar. De eso hay muchos en el mundo. De esos fariseos hay muchos. Aquellos fariseos, fíjese bien, que hoy viven criticando, burlándose, porque el Señor ha dejado sus ministros por el cual nosotros podemos ir a ellos para que Él nos perdone los pecados. Pero ¿qué dice Satanás? Satanás dice que eso es mentira y va metiendo en la mente de cada persona para que proteste, para que esté en contra de eso. El Señor mismo lo dijo: he venido por los enfermos, no por los sanos. Por aquellos que están en el pecado, por aquellos que no se han preparado, por aquellos que están viviendo su vida todavía en los placeres de la carne. Por eso ha venido el Señor. Y Él ha traído una salvación. El Señor solamente quiere que nosotros con la humildad acojamos esa palabra, con sencillez la podemos hacer la nuestra para poder vivirlo en la familia, en nuestro trabajo, en la calle, donde quiera que nosotros estemos. Que esa palabra se refleje, que esa palabra se comparte, fíjese bien, lo que hoy el Evangelio viene a decir. Porque hay muchos fariseos que solamente están siguiendo sus pasos de aquel catequista, de aquel predicador, de aquel sacerdote, de aquel obispo. Solamente están siguiendo los pasos para poder criticarlo y así destruirlo. Y hoy el Señor lo dice, fíjese, dice un sábado, y fue un sábado. Dice, otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba allí. Había un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Estaba paralizado de una parte de su cuerpo. Y por esa razón, Jesús, estando en día sábado, los fariseos quieren ver si Jesús lo sana o no lo sana en día sábado. Se encuentra nuevamente hoy el Evangelio con el día sábado. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor dice que Él es el dueño y Señor del sábado, que Él tiene autoridad y Él hace lo que tenga que hacer. Por eso le dice qué es lo que se puede hacer, qué está permitido hacer, qué dice la ley hacer en día sábado. Salvar una vida o matarlo, dice el Señor. Y por eso, fíjese cómo lo dice San Marcos. San Marcos en su capítulo 3, en su verso 5. San Marcos dice que Jesús se enojó, fíjese bien, por la incredulidad de las personas. San Marcos capítulo 3, verso 5 dice así. Jesús enseñando, Jesús compartiendo la palabra, pero muchos no creían. Y dice, entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, como lo dice el Evangelio de San Lucas 6, 11. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado,
y muy apenado por su ceguera. Jesús estaba enojado. Jesús estaba apenado por la ceguera de los demás, porque no creían. Ellos no recibían la enseñanza de Jesucristo, al contrario, la criticaban. Y hoy hay muchos. Hoy dicen, los católicos son una parranda de pecadores. ¿Sí? Somos pecadores. Por eso el Señor dijo que Él ha venido por los enfermos, no por los sanos. Yo he venido por los pecadores, no por aquellos que no tienen pecados. Por eso dice, entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre, extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Dígame si eso no es lo que está pasando hoy en la actualidad. Dígame si no hay muchos que protestan en contra de la enseñanza. Dígame si no hay muchos que van nada más espiando, buscando la forma, pero Jesús enojado. Fíjese bien, Jesús dice, enojado y muy apenado por su ceguera. Quiere decir que las personas que actúan así son aquellas personas que están ciegos, que no conocen la palabra, y por eso el Evangelio dice, mire, los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Lo mismo que San Marcos. Buscar así un motivo para acusarlo. Por eso el Señor lo dice, no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos, dice el Señor. No son los sanos. Si usted está sano, si usted tiene salud, dígame, ¿qué es lo que va a ir a hacer usted con un médico? ¿Para qué busca un médico si usted no lo necesita? ¿Para qué? Pero si usted está enfermo, claro que usted va a buscar al médico. Y hoy Jesús nos ha dejado a sus médicos, nos ha dejado a sus servidores, a sus ministros, para que ellos perdonen los pecados. Que el mundo está lleno de mucha gente que no cree. Claro que sí. Mucha gente que no cree en la confesión. Mucha gente que dice, ¿cómo me voy a confesar yo con un sacerdote que es peor pecador que yo? ¿Qué está haciendo? Y muchos que no conocen la palabra se dejan llevar por esa persona. Por eso dice, los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo, a ustedes les pregunto, ¿qué permite la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús ha venido para sanarnos en el cuerpo completo, interior y exterior, fíjese bien. Jesús ha venido a eso. Por eso dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Dice San Mateo capítulo 9 en su verso 12. San Mateo capítulo 9 verso 12 dice, Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sí somos pecadores, y por eso dicen que somos una parranda de pecadores. Sí somos pecadores. Y hoy el Señor te invita a acercarte con humildad y sencillez, a coger esa palabra, a tomar esa palabra y hacerla vida en ti misma. Que creas
que la palabra, que la oración tiene poder. Jesús le dijo al hombre, levántate y ponte de pie. El hombre lo hizo y Jesús lo sanó. La palabra del Señor tiene poder para que nosotros creamos y nos acercamos a ella, para poder ser sanado de ese parálisis del pecado que cada día nos destruye y nos aleja de Dios. Ese es el plan de Satanás. Ese es el plan del mundo. Los trabajadores de Satanás buscan la manera como para ponerle trampas y así caer. Lo mismo hicieron con el Señor y por eso Jesús es claro en decir, si así tratan al leño verde, ¿qué no harán del seco? Si así tratan al leño verde, ¿qué no harán del seco? Si así vivió Jesús, si así pasó Jesús, imagínense. Por eso hoy la palabra del Señor nos invita a que nosotros busquemos los médicos que Jesús ha dejado, que son sus embajadores, sus ministros. Y por eso dice, Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y es por eso de que hoy el Señor nos hace una invitación. Y por eso en San Mateo capítulo 9, en el verso 1 en adelante, el Señor ha dejado a sus médicos. El Señor ha dejado a sus doctores, a sus médicos, para que ellos nos sanen de esa parálisis del pecado. Pero ¿qué pasa? Son pocos los que creen y muchos son los que están dejando de creer en el Señor. Son pocos los que creen, ya no creen en la palabra, porque el mundo les está metiendo ideas, les está metiendo otra enseñanza que es diabólica y por eso están dejando de creer. Qué triste y lamentable. Mire cómo lo dice San Mateo capítulo 9 del verso 1 en adelante. Nos habla de aquel paralítico que por la fe de aquellos hombres, el paralítico sanó de su enfermedad y le perdonó sus pecados. Lo sanó completamente el cuerpo. Y eso ha venido el Señor a invitarnos. Por eso el Señor quiere que busquemos la palabra, que confiemos en la palabra que tiene poder de salvación. Si usted quiere salvar su vida, muchos irán tras de usted tratando de que usted no siga perseverando, no siga predicando, no siga yendo a la iglesia. Muchos lo hicieron con el Señor, buscando la manera, buscando forma, cómo poder hacer que Jesús caera en ellos. Buscaban ellos la manera, los fariseos, los maestros de la ley, buscaban esa manera para ver cómo condenar a Jesús. Dice San Mateo 9:1, Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Estaba paralizado, no se podía mover. ¿A cuántas personas has podido llevar al Señor? ¿Cuántas personas que están paralizados en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en la fornicación, en el adulterio, en el chisme? Todas esas clases de pecado es estar paralizado sin poder moverte. Ese es el trabajo de Satanás. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mientras por el otro lado Satanás está tratando de impedir que todos lleguen a la salvación. Aquel hombre no se podía valer por sí solo. Necesitaba que alguien lo llevara y entre 4 personas lo tomaron en una camilla y lo llevaron, pero que no podían entrar, pero por la fe de esos hombres, el paralítico recuperó su salud y fue perdonado. Que lo metieron por el boquete de la casa, le abrieron un agujero arriba en el techo y lo dejaron caer enfrente de Jesús. ¡Qué fe tan grande! ¿Qué estás dispuesto para poder buscar y encontrarte con el Señor a través de su palabra?
¿Qué estás dispuesto a hacer por aquellos hermanos, amigos, compañeros de trabajo que critican de la palabra del Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer para llevarlos al encuentro del Señor, como lo hicieron aquellos hombres? Oiga, Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. El paralítico no iba buscando el perdón de sus pecados. El paralítico iba buscando la sanidad del parálisis que estaba viviendo, como el hombre de la mano paralizada que estaba dentro de la sinagoga cuando Jesús estaba compartiendo, y mientras los fariseos lo espiaban, escuchaban, se burlaban de la enseñanza del Señor, pero no obedecían porque se sentían maestros, conocedores de la palabra, que se sentían saber todo lo de las Sagradas Escrituras. Pero mire, este hombre iba buscando su sanidad física, pero el Señor le dice: tus pecados quedan perdonados. Primero lo sana del alma, primero lo sana del pecado, le perdona sus pecados, primero, y después lo sana físicamente. Le dice: algunos maestros de la ley pensaron, qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y esa misma autoridad que el Hijo de Dios tiene, se lo delega a sus discípulos, se lo delega a sus embajadores. Por eso dice, fíjese muy bien, por eso dice: la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Que diga alguno que Jesús no está delegando el poder a sus discípulos, que lo diga si la palabra de Dios dice: mire, la gente al ver esto quedó muy impresionada, se admiró, porque no habían visto algo maravilloso como la que el Señor hizo. Algo que les enseñó que la palabra de Dios tiene poder de salvación. Y por eso es de que somos invitados a buscar esa palabra, a formarnos, a prepararnos, a vivirla, a hacerla nuestra, llevar con nuestra familia, compartir con nuestros hijos y con nuestra esposa, compartir con nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestra comunidad. Esa es la invitación que hoy el Señor dice. La gente al ver esto quedó muy impresionada, se admiró y alababa a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Delegó su poder. Por eso el mismo San Juan 20:15 dice: como el Padre me envió a mí, así también los envío yo. Y dicho, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados, y a quienes ustedes no les perdonen, se quedará sin perdonar. Esa es la autoridad, el poder que le delega Jesús a sus embajadores. Por eso, segunda de Corintios 5:18 dice que Dios está reconciliando al mundo. Mire cómo lo dice. Como lo dice segunda de Corintios capítulo 5 verso 18, dice: todo esto es obra de Dios. Para los que dicen que eso es obra del cura, esa es obra del obispo, esa es obra del papa, agarre sus sagradas escrituras y veamos que la enseñanza que la sagrada escritura nos dice o nos enseña es la enseñanza de Jesucristo. Por eso dice: todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Con Él ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo
les exhortara por nuestra boca. Dice, nos presentamos como embajadores, dice San Pablo. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Esa es la invitación. Eso es porque nosotros, como el hombre de la mano paralizada, también nosotros andamos paralizados en el pecado. Por eso dice el capítulo 6 del verso 1, dice, somos pues los ayudantes de Dios y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. No hacer inútil, sino ponerlo en práctica, recibirlo con humildad y sencillez, recibir esa palabra y hacerla nuestra, creer en Jesús que la palabra tiene poder para sanarnos y para salvarnos. Por eso San Mateo capítulo 8, en su verso 5, San Mateo 8:5 nos habla de la curación, la fe del centurión. Nos habla de aquel centurión romano y dice así, al entrar Jesús en Cafarnaúm se le acercó un centurión suplicándole, Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente, totalmente paralizado. Nos encontramos con otro del parálisis. Oiga, al entrar Jesús en Cafarnaúm se le acercó un centurión suplicándole, Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. El centurión contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo que soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él se va, y si le digo a otro ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. La fe nace del oír de la palabra de Dios. Ahí es como usted va teniendo fe cada día, cuando usted va a ir oyendo la palabra del Señor. Esa fe que tenía ese centurión, basta con una palabra tuya y mi sirviente se sanará. Qué fe tan grande. Y nosotros, nuestra fe cómo está, como las olas del mar de un lado para el otro, que un día estamos aquí, otro día estamos allá, que un día nos invitan para acá y otro día nos invitan para allá. ¿Cómo está nuestra fe? Esa es la que hoy el Señor quiere que nosotros aprendamos. Por eso dice, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre, extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana, pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. La persecución de Jesús y todo aquel que lleva la palabra, enseña la palabra, es perseguido porque Satanás no quiere que nosotros lleguemos a la salvación. Dios quiere que todos nos salvemos, pero Satanás es el que busca la manera como hacer tropezar para que duden y no crean. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lleguemos a Él a través de su palabra y pidamos al doctor que Él ha dejado para que nos perdone nuestros pecados y así un día podemos alcanzar esa vida eterna. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege, que Dios le conceda todo según su buen corazón desee. Saluditos y bendiciones a todos ustedes, seguidores de la palabra de Dios, a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga y que Dios les multiplique todo según su buen querer, su buen deseo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.